Pero es verdad que lo que me ha dado realmente como ese estilo y tal es el dibujo, que es lo que más siempre me ha gustado. Y es verdad que el tatuaje es algo que me ha dado el impulso como para buscar todo eso, ¿no? El estar centrada en cada vez llevar pues los proyectos que me ofrecían, ¿no? A llevarlo un poco a algo más propio, claro. A tu estilo. Hay gente que se ha anestesiado para hacerse un tatuaje de entre 6 tatuadores a la vez ahí en el cuerpo entero. No sé qué te parecerá, pero... Pues totalmente demencial. O sea, el meterte voluntariamente a una anestesia general sin realmente necesitarlo me parece totalmente una ida de olla. Luego hay gente que en su casa se monta ahí 4 cositas y empieza a tatuar, que es una manera de algunas personas de poderse iniciar, porque es verdad que cumplirlo todo a rajatabla a nivel legal... A ver, los comienzos de todo el mundo ha sido así. Antiguamente, donde no había tampoco tanta opción, no había tanta apertura a la hora de ser aprendí en una tienda o lo que sea, al final la gente pues se dedicaba a tatuar a sus amigos en casa y a la gente que se prestara. Creo que en cada proceso artesanal, a mí lo que yo veo y lo que a mí realmente me encanta es el alma que se predispone en ese objeto o en ese tipo de arte. Sí. En las cosas sin alma se ven. Este es el segundo tatuaje que me hice con ella, ¿vale? Muchas veces le he dicho a mi madre de broma, vamos a hacernos algo. Y me dice, ¿yo? ¿Tatuaje? Yo no. Sí, están como más cerrados, pero fíjate, yo tatué a mi abuela con 94 años. ¡Buah! Y la tía, vamos, a tope, quería más. Fue ahí como un poco de reivindicación también a cómo tratan el patrimonio en Murcia y en otros muchos sitios. Sí. Y entonces hice como si se hubiera encontrado una civilización nueva, con trajes, cerámica, máscaras, platos, utensilios. Y me lo pasé muy bien, la verdad que me lo pasé bomba. Fue como una regresión a Bellas Artes, ¿no? Sí, es que me salió a mí en Instagram un vídeo de un tío con una máquina automatizada, con un láser sobre un blackout, que le estaba haciendo como un diseño. Digo, madre mía, ¿qué está pasando? ¿A qué países has ido? Bueno, pues donde más estuve yendo fue a Suiza. ¿A Suiza? Sí, estuve en Berna, en el estudio de All Capital. Y bueno, la verdad que la gente de allí era maravillosa. Me acuerdo que yo trabajaba en la hostelería también la misma vez que tatuaba. Creo que al final, como cualquier oficio artesano, es una pena que se esté perdiendo todo. Vamos, 100% a favor de las cosas hechas a mano. Bienvenidos a Sorno Culture, un podcast que divulga sobre emprendimiento, sobre arte. Hoy tenemos a una invitada muy especial llamada Pajari Tattoo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues estamos básicamente dando cierta difusión, estamos divulgando sobre emprendimiento y arte, como he dicho, creatividad, en la región de Murcia principalmente. Y hoy tenemos a un perfil que me hacía mucha ilusión traer, que es Ana, que es tatuadora. Y nada, te dejo presentarte, que sepa la gente quién eres y tal. Bueno, pues yo soy Ana, Pajari Tattoo, soy de Murcia y bueno, pues actualmente me dedico al tatuaje ya bastantes años. Bueno, yo la conozco hace mucho tiempo porque la primera vez que me hice un tatuaje fue con ella, que yo actualmente tengo 2 tatuajes y que precisamente me los ha hecho ella. Empezaste, no sé cuándo empezaste, ¿hace cuánto tiempo más o menos llevas tatuando? Es que yo de fecha, ya te digo, soy un poco... Estimación. Pero no estimación más o menos unos 14-15 años. 14-15 años ya dedicándote a ello. Yo sé que saqué el higiénico sanitario porque lo pone en el papel en el 2007. Pero claro, ahí pasó muchas cosas hasta que yo pues me profesionalicé mucho más en esto. O sea, no... Qué bien, pues llevas ya trayectoria, ¿eh? Llevo, ha llovido, sí. Llevas ya tiempo, sí. Pues nada, no sé si se podrá ver en cámara. Este es el segundo tatuaje que me hice con ella, ¿vale? Bueno, luego podemos hablar de algo sobre tatuajes, pero de momento también tengo otro aquí en la pierna que no voy a enseñar porque me tendría que quitar los pantalones. Eso aquí no procede mucho. En otro sitio podemos verlo. Y nada, quería saber, quería preguntarte para que la gente sepa tu trayectoria profesional, de dónde surges o cómo fueron los pasos que tú tomaste hasta el momento en el que estás ahora, ¿no? Que es pues una trayectoria ya extensa, de dedicarte al tatuaje. Por ejemplo, tú antes me has dicho, antes de grabar, que eres de Murcia, de toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida. Claro. Yo, pues nada, de muy pequeña he dibujado. Es algo que siempre he tenido como dentro, por así decirlo, lo que más me ha motivado. Y bueno, pues estudié Bellas Artes en la Universidad de Espinardo.
y tuve el tatuaje también un poco como hobby. Ujú. Tuve la suerte también de tener gente en mi adolescencia que se dedicaba a ello, las tenía cerca, entonces pues lo conocí a raíz de eso. Qué guay. Supongo que empezar en el mundo del tatuaje es complicado, ¿verdad? Sí, más en aquellos años era bastante más difícil que ahora, sí. Era todo muy hermético, a la hora de comprar material, de saber el funcionamiento de las máquinas. Sí, sí. Sí. Incluso me puedo llegar a imaginar que la barrera de entrada para dedicarte al tatuaje también es algo que es difícil de saltar porque digamos que hay mucho o se habla mucho de tener el higiénico sanitario, tener un estudio, ¿no? Ser pues autónoma, ir a un sitio a tatuar, conseguir tus clientes. Imagino que es un proceso bastante complejo de asentarse. Sí, ¿no? totalmente. Digo porque conozco gente que está empezando en el mundillo del tatuaje y tal, que pues, ya practicar, ya solamente aprender a la técnica con la máquina y con la piel sintética y todo eso, ya es complicado. Sí, es arduo, es arduo. Es un Sí. camino complicado, sí. Tanto ya que es una práctica más o menos ética, pero es verdad que luego hay gente que en su casa se monta ahí 4 cositas y empieza a tatuar, que es una manera de algunas personas de poderse iniciar, porque es verdad que cumplirlo todo a rajatabla a nivel legal. A ver, los comienzos de todo el mundo ha sido así. O sea, es que es así. O sea, tú y más antiguamente donde no había tampoco tanta opción, no había tanta apertura a la hora de ser aprendí en una tienda o lo que sea. Al final la gente pues se dedicaba a tatuar a sus amigos en casa Ya, y a la gente que se prestara. claro. Y ya pues poco a poco, siempre con respeto, haciendo cosas pequeñas, no como otras cosas que se ven, ¿no? De gente que se lanza a hacer de repente un realismo. O sea, teníamos como un respeto real por hacer las cosas bien. Al final es Claro. algo para toda la vida. Lo único, yo creo. Sí, sí, Que existe sí. el láser, ¿eh? Existe Tampoco existe el para láser. toda la vida. La verdad es que sí que es un tema delicado y complicado el estar aprendiendo a tatuar y decir, va, voy a hacerte una pieza, voy a hacerte algo. Sí. Porque es que al final, no sé, tiene que haber como mucha confianza entre las dos partes de decir, oye, si la lío, sabemos lo que hay, ¿no? Tengo que practicar de alguna manera. Porque sí, puedes practicar. He visto gente que tatúa frutas y piel sintética, piel de cerdo y cosas así. Pero claro, pero no es lo mismo que tatuar piel. Es que es otra movida. Es una cosa totalmente que sí diferente. o sí tiene que ser distinta, ¿no? Es verdad que, pues bueno, sí, antiguamente yo cuando empecé era en piel de cerdo. De hecho, cogíamos las orejas y todo eso y las tatuábamos. Pero era más que nada por controlar el peso de la bobina. O sea, eran máquinas también más pesadas, que ahora pues existen los pen y cosas que son mucho más volátiles, por así decirlo. Y entonces, pues claro, era el primer paso como para que tú vieras cómo podías pues, manejar un poco la línea con ese peso. Evidentemente, cuando lo llegaba a la práctica, lo suyo o la humildad sería pues coger a tus amigos o familiares o gente que le pudiera hacer cualquier cosa sin una repercusión. Claro. Claro. Tampoco vamos a hacer el primer tatuaje en la frente, o sea, hay que tener un poco de Claro, o sea... discreción, algo pequeñito, algo Sí, sencillo, ¿no? totalmente. Sí, pero ya, claro, yo, al final, la gente que tiene un tatuaje, o sea, un estilo de tatuaje complejo y elaborado, la admiro mucho porque lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar hasta ese punto. Porque claro, si empiezas haciendo cosas muy sencillitas, muy pequeñas, tienes que ir subiendo un poco a poco el listón, Claro. cada vez un poco más, ¿no? Sí, hombre, ese sería lo ideal. No todos los comienzos de todo el mundo es así, por desgracia. Ya. Pero lo ideal es, pues, si yo empezaba pues con letras chinas, por ejemplo, ¿no? Que era pues algo que tú podías hacer la línea y luego rellenar en el caso de que, pues, o que al rellenar no tuviera ningún tipo de error. Siempre podías tapar un poquito lo que, ¿no? Y ahí vas prolongando un poco a más complejo. Claro. Pero eso eran años, o sea... Sí, porque el mundo del tatuaje ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué cosas tú crees que nota? Bueno, lo primero es que yo creo que se ha empezado a normalizar mucho el hablar del tatuaje y que ya no está tan mal visto. Sí, yo creo que todo ha tenido cosas positivas y negativas. Evidentemente, yo creo que como todo en la vida. O sea, tiene cosas muy positivas
en cuanto a que ha salido muchas más formas de trabajar el tatuaje, aparte de los estilos ya clásicos que había, la gente pues ha ido como llevando también esto un poco a lo que sería como el tatuaje de autor, ¿no? El poder enseñar tu tipo de dibujo y plasmarlo. Y bueno, otras pues que yo creo que con las redes sociales también como que se ha banalizado ese respeto hacia la piel, es todo muy ficticio, ¿no? Sí. Donde parece que ser tatuador es ser rico, o tener un Lamborghini, o tener, no sé, beber Chandon por la mañana, pero es todo o sea, si tú tratas esto realmente con humildad, es un trabajo que no tiene nada que ver con todo eso. Con lo que parece. De hecho, es lo que hablábamos, somos autónomos, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que ya por hecho de ser autónomo ya peligro, pero bueno, sí, claro. Sí, exactamente. Sí, que las cosas no son como la gente muchas veces se piensa, ¿no? No, las redes sociales son un mundo bastante ficticio, además. Sí, pero es verdad que con gente como Ganga Tattoo y gente así que tiene como mucho tiro, la gente se piensa que los tatuadores, efectivamente, la mayoría son ricos, ¿no? Sí, totalmente, exacto. Vale, pues quería, ya que hemos hablado un poco de tus orígenes y tal, bueno, antes de pasar a eso, quería preguntarte, bueno, lo hemos hablado fuera de cámaras, pero para que quede aquí también, si crees que estudiar Bellas Artes y tal te ha servido a día de hoy para tu experiencia o para experimentar o para llegar al punto, porque tú tienes un estilo de tatuaje muy reconocible, tú tienes un estilo de autor. Sí. Entonces, quería saber si todo eso ha ido sumando hasta que tú has alcanzado ese estilo. Bueno, a ver, Bellas Artes es verdad que tuve un sentimiento un poco agridulce, porque al final cuando tú sales de ahí es lo que te comentaba, salía un poco como, vale, he tocado muchas cosas y a la misma vez no sé nada real de todo, ¿no? Entonces, es verdad que salía ahí como un poco con esa sensación. A día de hoy ya, después de todo el transcurso, sí me he dado cuenta que me ha servido sobre todo para conocer muchos materiales, muchas formas de, a día de hoy, llevar como mi mundo a esos formatos. Pero es verdad que lo que me ha dado realmente como ese estilo y tal es el dibujo, que es lo que siempre he tenido yo como más propio, ¿no? Más... lo que más siempre me ha gustado. Y es verdad que el tatuaje es algo que me ha dado, ¿cómo decirlo?, el impulso como para buscar todo eso, ¿no? El estar centrada en cada vez llevar pues, los proyectos que me ofrecían, ¿no? A llevarlo un poco a algo más propio, claro. A tu estilo, sí, claro. Porque consideras que el tatuaje desde la primera vez que empezaste a verlo y a decir, yo me puedo dedicar a esto, ¿crees que fue así de fortuito o fue más como un proceso de, me podría dedicar a esto, pero no lo tengo tan claro, voy a probar con esto y al final la vida te ha reconducido hacia el tatuaje? ¿Cómo crees que ha sido? Sí, a ver, yo realmente cuando empecé a tatuar me dio la oportunidad Carmela, que es una buena amiga mía, que tenía un estudio ahí en calle Sagasta. Y bueno, es verdad que el tatuaje para mí en ese momento, que yo era muy joven, era un método de sacar dinero. A la misma vez también estaba en la hostelería para poder cubrirme la carrera, los materiales y todo lo que suponía. Entonces, en una primera instancia fue como, bueno, no deja de ser algo artístico o que yo pueda aprovechar el dibujo, pero era realmente en fin económico para poder dedicarme a estudiar lo que tenía que estudiar. Sí es verdad que cuando terminé la carrera y vi un poco la bolsa o lo que tal, dije, vale, a mí realmente lo que siempre me ha gustado después también de estudiar la carrera ha sido el dibujo siempre, pues algo donde yo pueda pues seguir teniendo esos momentos de dibujar y todo eso me lo ha permitido el tatuaje. Claro. Voy a ver qué tal. Es que la gente muchas veces se olvida, yo creo que se romantiza mucho este tipo de trabajos. O yo creo que en general la figura del artista, ¿no? Sí. Y es que muchas veces yo creo que se romantiza el hecho de, bueno, hace tatuajes o hace obra de autor propio. Entonces le tiene que ir muy bien y es verdad que la mayoría de gente en sus inicios muchas veces por una cuestión pasional, por supuesto que lo hace por una cuestión pasional, pero también tiene que influir el aspecto económico, porque efectivamente si te tienes que pagar una carrera, tienes que pagarla, y si tienes que pagar un alquiler, tienes que pagarlo, y comer y las necesidades básicas las tienes que cubrir. Entonces,
es una especie de tira y afloja entre la pasión que a uno le mueve con la necesidad de sobrevivir mínimo, ¿no? Totalmente. Que luego el negocio puede ir genial y puede ir súper bien y puede desencadenar en algo grande. Pues sí, perfectamente. Pero hay que entender de que por mucha pasión que tengas hacia algo, tienes que buscar el aspecto económico, aunque sea para sobrevivir, Totalmente. ¿no? Pues si no, compaginarlo con otro trabajo. Que yo conozco mucha gente que incluso, gente que le va aparentemente bien, pero bien, ¿eh? Que luego tiene un segundo trabajo porque los resultados económicamente no son como parece. Claro, es complicado. Ya te digo, ser autónomo en España y cubrir todo lo que tenemos que cubrir y es en muy 2026 complicado. Subiendo la cuota. Claro, yo me acuerdo que yo trabajaba en la hostelería también la misma vez que tatuaba. Y cuando ya pude invertir eso, decir, vale, me planto en esto, aunque mi sueldo tampoco sea muy grande, pero voy a intentar enfocarme 100% a ver si esto me lleva realmente a donde yo quiero. Sí. Bueno, pues lo pude invertir, pero ya te digo, es algo que es verdad que me gusta porque me permite jugar, experimentar y todo eso, y yo es verdad que a día de hoy no lo cambio, esa libertad, esa motivación y el crecer, pero es complicado también, o sea, nada, si yo lo pienso y digo, si no me gustara tanto el dibujo, seguramente no estaría aquí, es complicado. Es muy complicado. Y también mantener la motivación, ¿no? Totalmente. Porque al final tatúas, pero mantener el hilo de todo, seguir con el emprendimiento, es complicado. Claro. Es un desafío. Totalmente. Yo cuando empecé en el mundillo del emprendimiento pensaba que emprender era otra cosa. Yo creo que nos pasa un poco a todos con la ilusión de, venga, voy a dedicarme a lo que a mí me gusta. Y luego te das cuenta de que las cosas pues no son tan bonitas ni tan fáciles, ¿no? En especial, pues tratar con determinados tipos de personas, determinados emprendedores, determinados clientes, a veces se puede hacer un poco complicado. Sí. Y que luego las expectativas que tú tienes de tu propio negocio muchas veces no se cumplen tanto a lo que en un principio podías esperar, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de emprendedores empiezan pensando esto va a ir genial. Hombre, y todo idealizamos ¡buah! Todo en la vida un poquito, ¿no? Hasta que te da un poco de bruces con la realidad. Sí. Hasta que vas andando y vas viendo lo que te rodea. Claro, totalmente. Sí, bueno, hemos dicho antes que tienes un estilo como muy definido, tuyo propio, ¿no? Pero ¿cómo consideras que hubiera sido? Porque no sé si tú en un principio sí que te adaptabas más en estilo, hacías más lo que se te pedía. Porque tú a día de hoy, si te viene alguien con una idea de un tatuaje, de un videojuego, de un anime que a ti no crees que encaje en tu estilo, directamente lo rechazas, ¿verdad? Exacto, sí, creo que hay profesionales que se dedican a eso y creo que a día de hoy hay que educar también al cliente para enseñarle también que si a mí me viene, por ejemplo, alguien que quiere un maorí, yo lo voy a derivar a una persona que se dedica a hacer maorí. Es el que mejor te lo va a hacer, sin duda. Sí. Vale. Pero, ¿qué opinas realmente sobre ese tema? Sobre el tema de la gente que es más flexible. Porque es lo que habíamos comentado también, porque hemos hablado bastante fuera, en realidad. Tú tienes un estilo que es más lo que a ti te gusta, tus temáticas, ¿no? Pues tú haces unas temáticas como más con animales, o con mujeres, o con aspectos más de la naturaleza, ¿no? Cosas así. Pero luego hay gente que te puede hacer una pieza, yo que sé, de un anime, o te puede hacer un videojuego, o te puede hacer un estilo realista, ¿no? A ver, gente más flexible. Está bien, yo al principio yo creo que eso también es un camino. Tú vas plantando cosas. Yo al principio, yo cuando tenía mi estudio, que lo tuve unos 5 años así en mi barrio, yo ahí atendía cualquier tipo de trabajo, igual que cuando estaba trabajando con Carmela. Pues todo lo que te viniera, tanto la madre que se quiere hacer los nombres de los hijos, como el otro que de repente quiere un paisaje japonés o cualquier cosa. Entonces, eso es real que para mí es fundamental a la hora de luego llevar una línea hacia un estilo propio, porque te dan recursos a la hora de trabajar cualquier cosa. Te vas quedando con cosas de esas mismas piezas que te están pidiendo. Sí. Entonces te da como mucha apertura a la hora de luego, pues ya te digo, crear algo más propio. A día de hoy sigo haciendo cosas que se salen de mi estilo muchas veces también, porque para mí el tatuaje es tatuaje, o sea, es un trabajo. Sí, claro. Yo no me planto tampoco. Tienes que saber qué te interesa hacer, qué no, y claro que sí, es normal, de hecho. Yo hago también cosas de fine line, o sea, bueno, de fine line, tatuajes como más pequeñitos y tal, siempre sólidos, es verdad, pero
claro, no los cuelgo, yo cuelgo lo que me interesa. Claro, tu estilo de autor. Exactamente, más de... que sí. a día de hoy pues tengo la suerte de que la gente al final me busca por eso. Sí. Sí. Además de que tu cuenta de Instagram, ya me has dicho que no, temas así de redes y tal, te gusta más tu trabajo y tal, pero tienes una cuenta de Instagram bastante grande. Sí, ya te digo, es algo que yo me lo tomo como un portfolio, que yo soy Es que eres un como... portfolio, claro. Totalmente. Que sí. Entonces no... En los portfolios no se suben todos los trabajos. Exactamente. Te Subes lo que suben los más... que más de presumir quieres. Sí, lo que más te interesa o la línea que más quieres llevar. Claro, lógico. Pero sí creo que es fundamental que la gente a la hora de empezar a tatuar abra abanico y pruebe de todo. Yo creo que las redes sociales han venido muy bien para eso, precisamente, ¿no? Como comentabas hace un momento, que gracias a las redes sociales y tal, muchos tatuadores buenos han tenido la oportunidad de que la gente, incluso a un nivel internacional, pueda ver su trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Porque precisamente tú has viajado mucho yendo a otros estudios y tal. Bueno, ya me suena a mí que has ido a Alemania, a Suiza y cosas así. Cuéntanos un poco qué has hecho fuera de España. ¿A qué países has ido? Bueno, pues donde más estuve yendo fue a Suiza. ¿A Suiza? Sí, estuve en Berna, en el estudio de All Capital. Y bueno, la verdad que la gente de allí era maravillosa. Eran también españoles, entonces pues en cuanto a idioma, que yo soy un poco zarza, hay que decirlo, pues súper bien, o sea, muy fácil. También es verdad que los suizos, como su primer idioma no es el inglés, hablan como nosotros y nos entendemos perfectamente, entonces era un sitio donde... Estabas a gusto, ¿no? Estaba muy a gusto, sí. Qué guay. Qué guay. Sí, porque por España también te has movido, imagino, ¿no? Sí, es verdad que estuve mucho tiempo por Europa y ya me quemé un poco por lo típico, el clima, la comida, el no sé qué, el idioma sobre todo, que ya de por sí es quebradero de cabeza. Ya te digo, sí y que es verdad. A la hora de lidiar de tener conversaciones con los clientes, a mí me gusta como esa cercanía, ¿no? El que nos entendamos y claro, el idioma es clave. Que yo tengo que ponerme las pilas a tope. Sí. Me acuerdo con el primer tatuaje que me hiciste, que claro, me acuerdo que hablamos poquito, ese día hablamos poquito de, bueno, vamos a hacer esto, tal. Claro, tú imagínate, yo tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, 20 seguramente, 20 años, hace ya, Y no lo sabían ni mis padres. Ese tatuaje no lo sabían mis padres que me lo iba a hacer ni nada. Y un día se me cruzaron los cables, dije, vamos para allá. No sé, yo me metí allí, no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero oye, la verdad es que es un tatuaje que yo recuerdo con mucho cariño y que estoy muy contento de haberme hecho, la verdad. De hecho, me gustaría hacerme un tercero en algún momento, porque me acuerdo que cuando acabamos el segundo, te dije que tenía algunas ideas, pero todavía te puedes creer, ha pasado todo ese tiempo y todavía no sé muy bien. No termino de visualizar en mi cabeza cualquiera que sea. O sea, sé la temática, 100%, pero no termino de visualizarlo. Entonces, nada. Entiendo. Yo creo que me rayo mucho con eso. Bueno, eso es, al final el tatuaje es algo rápido. Sí. Un día te levantas y dices quiero esto y esto y... Sí, pero qué ironía, ¿no? Algo que te levantas y dices, venga, voy a hacérmelo. Y es para toda la vida. Bueno, ya. Habrá gente que se lo piense mucho más. Yo es que siempre he sido muy... Para eso he sido más... Venga, para adelante, ¿no? Sí. Yo sí que me lo he pensado mucho y peco de eso. A veces digo, si me puedo hacer algo que está bonito y ya está, y no tengo que buscarle tanta explicación. Pero, claro. Sí. Pero bueno. Bueno, pues... Hablarnos un poco del proceso del tatuaje completo, desde que sale la idea, desde que alguien te escribe por correo, ¿no? Hasta que el tatuaje ya está curado. Ya directamente ya está para salir a la calle y ala. Bueno, a ver, yo por lo general tengo como dos líneas de trabajo. O cuando tengo tiempo libre saco diseños que a mí me apetecen en ese momento, porque te digo, yo dibujo todos los días. Pero es verdad que últimamente es como que tengo mucha afluencia de encargo, entonces pues estoy mucho más centrada en eso. Mi método de trabajo suele ser siempre por email, desde pandemia y todo eso creo que se me ha quedado ahí un poco... Sí, es cómodo, ¿no? Sí, es cómodo porque la gente va más al grano, no dan tantas vueltas, es como... Te sientas en tu casa tranquilamente, me escribes un correo y vamos hablando. Y bueno, pues... Simplemente pido un poco pues, una foto de la zona donde te quieras tatuar. ¿Verdad? Y si tienes alguna foto de referencia de cualquier imagen o solo pedir pues eso, qué elementos quieres que salgan, ¿no? Claro. Y luego pues nada, sobre esa foto de la zona, entonces yo voy encajando que se quede bien acorde al cuerpo y tal.
Bueno, cuando la persona acepta, pues quedamos y es el día del tatuaje. Y no sé, pues... Cuando tú haces, ya tienes, o sea, claro, tú haces el stencil, ¿no? Ajá. Ya lo pones en la piel y tal, y ya Exacto. te pones ahí a lo tuyo. Ajá. Claro, y cuando ya está el tatuaje hecho, imagínate, ya lo tenemos. Ya está en la piel, tal. Luego hay que curarlo, que eso es una cosa importante, ¿no? Sí, hay que curarlo, claro. ¿Qué medidas tú recomiendas a la gente para que se pueda curar el tatuaje sin fracasar en el intento? Bueno, pues es verdad que ha cambiado también un poco con el tiempo, pero a día de hoy, sabiendo lo que hago, que son muchas masas negras y muchas veces también gris, sólido, suelo mandar al cliente a que por la noche se ponga un empapador, que creo que es una cosa maravillosa. ¿Un empapador? Sí, un empapador. Lo que hace, a ver, al final el tatuaje es una quemadura, que ahora mismo un recién hecho está húmedo. Y a eso lo que hay que hacer es quitarle la humedad, para que una vez que esté seco ya podamos ir hidratándolo. Claro. Entonces el empapador hace como... acelera un poco ese proceso de absorber la humedad del tatuaje. Claro. Entonces, pues a partir del del tercer, cuarto día, depende de la piel, cuando ya empieces a vértelo seco, entonces pues yo mando pues rollo Eucerina, Coafor o algún tipo de crema así guay. Y nada, pues capita fina cada vez que te lo pida el cuerpo, cada vez que te lo veas seco, pero nada de abusar de la crema. A mí precisamente me salieron granitos. Me acuerdo que me salieron granitos porque se ve que lo sobrehidrataba. No sé si era o de lavarlo mucho o de quizás echarme demasiada crema. La crema seguramente, sí. Cuando está sobrehidratado, esa es la reacción que hace el cuerpo. Claro. Si os salen granitos, por favor, dejar otra vez seco el tatu y no volváis a echaros crema hasta que lo veáis seco. La verdad es que es una experiencia, ¿eh? Porque cuando se te está ya curando el tatuaje se escama, le salen como trozos, luego la zona parece que se ve como más reseca. Lagartija total. Sí. Hablamos del tatuaje, pero cuidado, ¿eh? Que la cosa es curiosa, sí. Sí, la curación es un coñazo en realidad, pero... La verdad es que sí. Pero ya llega el punto bueno, ya... que es 15 días para toda la vida, nada. Efectivamente, estoy de acuerdo. 15 días no son nada. Y la sesión... Bueno, la sesión... El del muslo no me dolió nada, pero nada, ¿eh? Fue súper fácil, la curación bien también, pero el del brazo... ¿Te dolió? A mí me dolió el del brazo. Sí, mira que el exterior... A lo mejor soy quejica, pero... Bueno, si es que el umbral del dolor y cuanto más te vayas haciendo, peor. ¿En serio? Sí, a mí me pasaba eso. No me gustaría eso, ¿eh? El umbral del dolor. Bueno, yo sé que hay zonas en el cuerpo que son como peores para tatuar. Por ejemplo, me acuerdo cuando me hice el primero que había un chico que se estaba haciendo la rodilla con otro tatuador. Que pobrecito, claro. lo veía agarrar la almohada con toda su fuerza y decir, Dios, porque la rodilla con... imagino que las zonas con hueso... Son zonas dolorosas. A ver, al final es verdad que hay como un estándar general de qué zonas son más dolorosas, el torso, rodillas, interiores... Pero también juega mucho el factor de cada persona. Porque yo he tatuado, por ejemplo, en el torso, que es dolorosísimo, a una chica y ni se ha inmutado. Y a lo mejor luego te le he tatuado en el exterior del brazo, que es una zona donde supuestamente no tienes tampoco mucho dolor. Sí. Y la he llevado regular. Entonces, como... También dependerá del día y de hombre, claro. El cuerpo... Totalmente. Porque tú has tatuado hasta espaldas enteras, ¿no? Sí, claro. Me suena un diseño tuyo de un dragón en la espalda. Y, madre mía, ¿eso cuánto se tarda en hacer un tatuaje así? Pues ese chico además fue muy constante, que eso lo agradezco un montón, porque yo entiendo que cuando los tatuajes son tan extensos como una espalda, que son varias sesiones y tal, y son muy dolorosos, la gente al final se hace la línea, te veo en 2 años... Pero este chico vino constantemente cada mes a su cita y lo terminamos, pues creo que fueron 5 o 6 sesiones. 5 o 6 sesiones, son bastantes, ¿eh? Sí. O sea, es una pieza enorme, quiero decir, no son muchas, pero para lo que es la pieza, pero... A lo mejor de 4 o 5 horas como mucho y la verdad que lo llevó bastante guay. Lo llevaría por dentro, evidentemente, todos lo llevamos por dentro, pero... No se va a poner a dar gritos, supongo. Pero chapó con él, sí. Qué guay, sí. Pues
Pues nada, ¿tú qué consejo crees que le podrías dar a una persona que esté ahora empezando en el mundillo del tatuaje? Porque yo conozco gente que está ahora, pues eso, haciendo la prueba, ¿no? Se compra el típico kit y empieza a practicar y tal. ¿Tú qué consejo le darías bajo tu experiencia de haber sido esa aprendiz? Bueno, sobre todo que tenga respeto a la piel ajena, eh, que le motive el dibujo. Es que solo puedo hablar por mi experiencia en realidad. Ya, claro. Y, y bueno, que no escatime tampoco a la hora de comprarse buenos materiales, ¿no? Esto al final es como cualquier oficio. Cuanto mejor material te compres, al final mejor salen las cosas, ¿no? Claro, claro. Materiales buenos, máquinas buenas Exactamente, y sí. medidas higiénicas buenas, sí. Es que es importante. Yo, hasta donde sé, la composición de la tinta ha ido cambiando con el tiempo Sí, claro, y como el todo. color, hay distintos tipos de tinta y tal. Y tú, por ejemplo, me acuerdo, o por lo menos los 2 tatuajes que yo tengo tienen masa gris. O sea, es tinta Sí, gris directamente. ¿Cómo funciona? ¿Era tinta ya color gris? ¿Es negro diluido? ¿Cómo...? los tuyos son tinta directamente gris, sí. Es Son un tinta gris directa sólido, gris, ¿no? sí, de color, sí. Verdad que hay tatuajes que quedan muy bonitos también con la otra técnica es como el puntillismo, ¿no? Sí, exacto. Que también queda muy Suelo bien, pero bueno, hacer... son 2 estilos Sí, diferentes. Tú haces los 2, imagino, ¿no? sí, hago tres. Hago sumi, que es como el negro diluido a sombra. Ah, o sea, lo que estoy diciendo del negro diluido, eso es el estilo Sumi, ¿has dicho? Eso es sumi, sí, cuando es sombra. Luego está el puntillismo, que es Yo como creo que es más más a tradicional, punto. ¿no? Lo más tradicional es el sumi realmente. ¿Ah? El puntillismo es algo como más nuevo, por así decirlo. Y bueno, y suelo utilizar ahora los grises sólidos, que me gusta mucho cómo queda, la verdad. Hmm. Depende de la piel también. Imagino que Recomiendo una cosa a otra, sí. envejecerá mejor y tal. También Sí, bueno, un negro sólido con un gris sólido. a ver, como envejecer es que depende de la piel. La piel habla mucho también. Si es una persona que tiende a ser muy morena, yo suelo hacer más sumi. El sumi negro diluido, luego cura gris y eso no cambia tanto. ¿Qué pasa con el gris sólido? Que contiene blanco. Hmm. Entonces, claro, Ah, eso ya. puede variar con el sol. El sol ya sabéis que se lo come todo. Sí, 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 sí. Lo peor Entonces, para un cuanto más tatuaje es el sol. blanquita la piel, sí añado el gris sólido porque me gusta mucho cómo queda. Pero bueno, cualquier tatuaje, sea moreno, más blanquito y tal, siempre que más solar, ¿vale? Sí, Siempre protegerlo. sí, porque se hace polvo. Claro, total. Mm. Eh, he visto gente que se hace como detalles en blanco y que parece que le desaparece, ¿no? Con el tiempo. La tinta blanca tiene como mala leche para eso, ¿no? Sí, a ver, yo por mi experiencia, hay pieles que sí se le quedan, porque yo tengo, por ejemplo, a mi amiga María, que le hizo un demonio a color hace mucho tiempo y ella es que es blanca nuclear. Entonces, los puntos que tiene blancos los tiene todavía y ese demonio a lo mejor tiene 10 años. Dios, Es una locura. ya ves. Entonces, hay pieles donde sí se queda muy bien el registro de las cosas y otras que no. Tienes que jugar con que todo es más general, ¿no? No puedes apostar por ese tipo de pieles porque son muy pocas. Total. Entonces, el blanco en general sí creo que es un pigmento que no es duradero. También te digo que todas estas cosas que están haciendo en pieles, o sea, a lo mejor en blackout, con cosas blancas y tal, no sabría decirte el efecto que tiene con el tiempo. Yo No también, sé. es verdad que he visto No lo he blackout que luego visto. tienen blanco por encima. Ujú. Es verdad que luego se ven curados y parece que están bien, pero a lo mejor es porque llevan 1 mes, 2 meses, 3 Exacto, eso meses hay que hecho. valer siempre con 5 o Aparte, 6 años, claro. claro, aparte también hay que tener en cuenta que en el mundillo del tatuaje al final una foto en Instagram pues, puede tener Claro. algún retoque, edición. Eso es un peligro también, lo de las redes sociales. Y se está viendo ahora también mucha gente que ofrece diseños o tatuajes que son de inteligencia artificial. O sea, ya directamente Es una suben temática que tengo después. el muslo con Sí, 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 una sí. imagen como si hubiera sido un tatuaje que ha hecho y es inteligencia artificial. Sí. Eso Eh, es la leche, eso ya es Uf, mentir directamente. qué miedito. Si es que vivimos en la época de engaño total. Vivimos en una época extraña. Sí, Te lo voy a sacar después, ¿vale? Pero vale. bueno, de momento tengo el tema de si algún día tú crees que los tatuajes se van a hacer por inteligencia artificial o que incluso va a haber tatuadores que directamente en vez de dibujarlos, para adelante y ya está. Hombre, están empezando, evidentemente. Yo espero que no, pero bueno, imagino que al final, como cualquier oficio artesano, es una pena que se esté perdiendo todo. Sí, sí, yo Es también lo una pena pienso. totalmente. Yo soy, vamos, 100% a favor de las cosas hechas a mano, Ujú. pero en cualquier oficio.
La humanidad, el arte detrás del proceso. Del proceso artesano. Total, sí. Total. Ahora está todo muy estandarizado, muy rápido, buen resultado en pocos recursos. Estamos en la época de la inmediatez totalmente. Va todo muy deprisa. Es complicado, sí. Es complicado porque no puedes competir por precio contra unas cadenas de producción súper optimizadas. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, me da a mí miedo cómo puede eso influir en el mundillo del tatuaje. Ya se está viendo porque yo que sé, que a día de hoy tener un mueble artesanalmente hecho es súper costoso en comparación con irse al IKEA, por ejemplo, y comprárselo, ¿no? O si no, la arquitectura se ha simplificado y ahora es muy minimalista en comparación a las iglesias que se hacían en el barroco, en el gótico, ¿no? Entonces se está perdiendo como ese aspecto artesano y ese aspecto de atención al detalle, que eso es importante, ¿no? La atención al detalle. Y más tú que vienes, por ejemplo, Y al alma, ¿no? El que tú ves los objetos cuando están hechos con alma y cuando no. Total, se aprecia. Es una pena. Es verdad, y más que tú vienes de Bellas Artes, que lo sabes bien el proceso artesano como es y tal. Sí. Porque tú hiciste una exposición en Mutantes, que se llamó Morralla, ¿verdad? que además me pasé por ahí. Y cuéntanos un poco el proyecto. A ver, yo obviamente sé, pero para la gente que no lo haya visto, pues que le cuentes un poco cuál fue el proceso, la idea, cómo llegaste a estar allí, qué exposición, cómo fue. Bueno, pues al final Mutante es un festival de arte emergente. Experimental y tal. Experimental, sí. Y bueno, pues yo eché propuestas y me cogieron y la verdad que fue guay porque es verdad que llevaba tiempo queriendo tener opción a hacer otras cosas aparte del tatuaje y bueno, pues esto fue como el punto, tienes que hacerlo sí o sí. Sí. Entonces, pues bueno, utilicé un poco, sobre todo la cerámica, o sea, como trasladar todo el mundo que tengo a la hora de ilustrar o dibujar a un formato más 3D, como en la cerámica. Sí, vasijas y demás. Exacto, hice fue ahí como un poco de reivindicación también a cómo tratan el patrimonio en Murcia y en otros muchos sitios. Sí. Y entonces hice como si se hubiera encontrado una civilización nueva, con trajes, cerámica, máscaras, platos, utensilios, y me lo pasé muy bien, la verdad que me lo pasé bomba. Fue como una regresión a Bellas Artes, ¿no? Esa parte de experimentación y de coger materiales y cosas diferentes a ver cómo salía. Totalmente, además ese día se juntaron como gente que hacía otras cosas, había como música, había como una especie de actuación. Sí, exacto. Me acuerdo que de entrar allí y tal, y claro, tienes ahí todas había vasijas, había... no me acuerdo muy bien, mucha pero había arena. un montón, había un montonazo de cosas ilustradas por ti con ese estilo tan reconocible, que además se nota la influencia del tatuaje en tu estilo, y estuvo muy bien, la verdad. Yo veo, por lo que veo, que tienes bastante tirón tú a lo tanto a lo artesanal como a lo manual de sentarte. Soy puramente artesana, o sea, yo es que es lo que me gusta, o sea, no, yo las tecnologías y todas estas cosas, es verdad que al final tengo que entrar un poco, pero no es lo que me motiva, me motiva todo el rato trabajar con las manos. También he visto que has hecho tapices, o sea, has hecho un montón de cosas, o sea... Voy sacando ahí cosillas ya, una vez teniendo el mundo y que sea un poco más reconocible, pues es verdad que estoy intentando mirar a sacar otros tipos a sacar ese mundo a otros objetos o cosas. Pero esa idea es muy buena, ¿eh? A mí me parece muy interesante que quieras ampliar como ese universo visual que tienes hacia otros sectores y hacia otras... Sobre todo cuando ya tienes un estilo reconocible, por así dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, la camiseta que llevo también es un diseño tuyo, ¿no? Sí, también en colaboración con un amigo de Granada, con Mase. Es una ilustración tuya. Cuéntame cómo llegaste a hacer este proyecto y tal, porque... Bueno, pues Mase es un tatuador también de Granada. Él también pues, hace pintura mural y tal, y viene mucho a nuestro estudio a trabajar. Entonces, pues creó una línea de serigrafía y quería hacer como colaboraciones con diferentes artistas del tatuaje y tal, pues para promocionar también un poco pues esa marca de Mase Daño, ¿no? Es como la retórica o como la... Es gracioso porque, claro, como está enfocado a tatuadores, como cualquier nombre me hace daño, ¿no? Al final es como aguja, dolor, claro. Tiene todo el sentido, sí.
Es gracioso, sí. Pues nada, pues está muy bien que te dediques ahora a hacer otras cosas más allá del tatuaje, porque evidentemente el tatuaje ya está más que posicionada, yo creo. O sea, yo cuando pienso en tatuadores grandes en Murcia, uno de los primeros nombres que se me ocurre es el tuyo, porque pues tienes una trayectoria, una obra de autor y tal. Y me pasó estando en Alhama de Murcia, una chica que estaba de camarera en un bar, que tenía un tatuaje en el brazo. Y automáticamente cuando vi el tatuaje dije, pues este estilo es el de Ana, 100%. Entonces me acerqué a la camarera y le pregunté, oye, ¿este tatuaje te lo ha hecho tal? Y me dice, sí. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, claro. ¿Cómo no lo voy a saber? Si el estilo se nota un montón. Sí, o sea, yo me alegro un montón que sea... por todas partes. Sí, de hecho, hace poco una clienta ahí de Madrid, Masa, estuvo en Suiza en un festival y la pararon también para decirle... ¿Eso es de pájaros? En Suiza. La verdad que me hace mucha ilusión, porque claro, al final yo es algo que lo llevo tan entre cuatro paredes, ¿no? Hay como una limañica, que tampoco me di cuenta la repercusión muchas veces que tiene. Sí. No soy tan consciente realmente. Pero tiene sentido, ¿no? Porque al final tú haces tus tatuajes, los publicas tal, claro. Y la gente se va y tú ya a otra cosa, como un cartelito andante. Pero claro, pues se vuelven un cartelito, efectivamente. Se vuelven carteles, sí. Eso está guay, porque sin necesidad de poner tu nombre, dejas como la marca de tu trabajo. Muy guay. Bueno, pues... ¿Tú consideras que hay como un aspecto como de... Por entrar ya en algo un poco más... ¿Consideras que hay como un aspecto casi de ritual dentro del mundillo del tatuaje? Porque es verdad que el tatuaje surge desde las tribus, desde hace muchísimos años, se llevan haciendo con métodos muy rudimentarios y ahora estamos en un momento como más modernizado, pero hay gente que yo sé que hay gente que se ha anestesiado para hacerse un tatuaje de entre 6 tatuadores a la vez ahí en el cuerpo entero. Digo, por Dios, ¿pero qué está pasando? Que estamos en Matrix. Es que estamos viviendo como unos tiempos raros, ¿no? Es increíble eso, ¿eh? No sé qué te parecerá, pero... Pues totalmente demencial, o sea... Es una locura. Pudiendo ir poco a poco y disfrutar del proceso... Lo primero que pienso que el meterte voluntariamente a una anestesia general sin realmente necesitarlo me parece totalmente una ida de olla. Sí, lo es. Y luego me gustaría mucho que toda esa gente pusiera el post. O sea, cuando esa persona se le despierta la espalda, una espalda entera, con glúteo incluido a veces... Cuando el cuerpo dice despertar de esa anestesia, o sea, la curación de después, que es prácticamente el 40% de tu cuerpo, eso me gustaría saber cómo lo llevan. Les tiene que dar una fiebre, madre mía. Eso no sé. Pero... Es que me parece totalmente loco. Sí, sí. Ha habido casos de gente que... Ha muerto, sí, claro. Que se le ha ido la vida por hacerlo así. Que es verdad que sí, puede ser una manera óptima de agilizar el tatuaje y tenerlo rápido. Pero también considero que hay como una especie de... Pierde su significado al final. Al final es que yo creo que también estamos tan metidos en el mundo de la inmediatez que la gente quiere las cosas ya. Sí. O sea, a mí me han llegado a preguntar, oye, ¿cuánto tienes la manga de tatu? Y eso en un día se hace y es como... O sea, ¿cómo se va a hacer en un día? Claro, es como, por favor, o sea, que todo tiene sus procesos y no hay que tener prisa, o sea, al final cuanto más... Lo bonito es eso, ¿no? Respetes tu cuerpo, que tú aguantes, Luego tú ya te digo, estoy súper curiosa por saber qué tal lleva esa gente. Bueno, imagino que será gente que no trabaja, evidentemente. Que pueda estar en su casa. Que pueda estar en su casa, que trabaje en el ordenador o algo súper tranqui con el móvil o lo que sea. O que se pueda tomar un mes de vacaciones si quiere, porque la verdad es que... eso es un palizón. Eso es. Pero yo considero que tiene como un aspecto casi de ritual el hecho de decir, bueno, si me hago un tatuaje, por lo menos que duela, ¿no? Que note que el proceso, el hacérmelo, el irme a mi casa, el curármelo... si no me lo he acabado, volver otro día. No sé, tiene como un aspecto que yo creo que mucha gente lo busca de como que de romantizar ese dolor al tatuarse. Sí, al final está demostrado también que muchos de los dolores internos o emocionales, ¿no? Sí. Salen a raíz de tatuarte y todo eso. Entonces, como creo que, y antiguamente, o sea, es el proceso de ritual del dolor, porque el tatuaje al final es dolor. Sí. Es como decir, he pasado esto, ¿no? Como me lo merezco. El banalizar ese proceso creo que pierde mucho la magia también.
hay muchas tribus indígenas y tribus como más aisladas de la población como grande. Sí, entiendo. Y, y esa gente muchas veces utiliza los rituales de este tipo, pues se hacen mayores, se hacen escarificaciones, se van a casar, hacen no sé qué, ciertos Sí, rituales totalmente. que implican el dolor como para hacer una especie de transición entre Una etapa y la otra. etapa de ser pequeño, por así decirlo, y la madurez, ¿no? Exactamente. Y hacen como Sí. ese tipo de rituales en los que el dolor suele estar implicado. Totalmente. Y yo creo que el tatuaje nace de eso precisamente. Totalmente. Nace de ahí Sí. y de algún modo pues se ha modernizado, ha ido evolucionando y ahora está como está, ¿no? Ujú. Entonces sí, yo también pienso que anestesiarse y cosas así, a una crema anestésica y tal, bueno, eso Sí, hay lógicamente... cosas tópicas y hay Eso dermadoles, hay lógicamente no cosas es peligroso, que pero una hay anestesia trucos. general, cuidado. Sí, a ver, la anestesia tópica al final es como los medicamentos. Hay gente que le puede sentar bien y hay gente que le puede sentar mal. O sea, que al final yo siempre soy partidaria de no utilizar nada. Sí. Pero así ya está totalmente... Yo lo utilizo también, o sea, que al final cada uno con su cuerpo es libre. Claro. Sí. Es que conozco gente que vamos, de todo. En plan, no sé cómo ha ido tu experiencia de cara al público, pero yo conozco gente que se ha ido a hacer tatuajes borracho directamente. Yo en realidad no he Gente que tenido... dices tú, madre mía, por Dios. Pues, Un poquito de todo, ¿no? sí, Sí, es contraproducente un poco, pero bueno, sí, ha pasado mucho. Cuando el alcohol precisamente es que tiene un efecto de que la sangre como que se vuelve más líquida y cuesta más que luego cure Sí, es y sangra más. vasodilatador, Y, sí, claro. totalmente. Entonces, eso. Hombre, cuanto más tranquilo y más relajado vayas, mejor. Yo creo que O todo el mundo sea, que se hace un tatuaje ese día va un poco nervioso. sí, yo siempre intento meterle miedo a la gente, porque psicológicamente también es verdad que es una movida. O sea, yo cuando le meto como miedo a los clientes y ellos vienen ahí pensando que se van a morir, lo llevan estupendamente. Y Sí. luego hay gente que viene a lo mejor de repente, no me va a doler, y da igual lo que le haga, que le va a doler. Sí. O sea, que preparar la mente es súper importante. Se dan cuenta de que no era tan... De que si les metes miedo, luego Claro. ven, no era tan malo. Exactamente. ¿No? Una predisposición mental siempre hace. Pues sí que es verdad. Bueno, pues cambiando ya de tema, tú tienes ahora una camiseta de Muerte Murciélago, ¿verdad? Sí. Es actualmente el estudio en el que estás trabajando como residente. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, bueno, Muerte Murciélago surgió con otros dos compis, Lola y José, que decidimos hacer como un coworking. Al final también vivimos cada vez la vida está más jodida, el capitalismo es galopante, entonces Sí. queríamos un sitio amplio, que es estupendo, o sea, no he trabajado nunca en cabinas tan grandes y bueno, pues pagando una cuota coherente al mes, ¿no? Teniendo un sitio... Con todo tu equipo, todo preparado. Exactamente, al final los tres tenemos la misma mentalidad y bueno, creo que ha sido un acierto total. Estamos muy, muy a gusto. Es el que está actualmente allí cerca de Gran Vía, ¿verdad? Exacto. Está por sí, ahí. en Platería. Por ahí, Platería. Sí, porque el segundo, no sé si era Muerte Murciélago con el segundo que me hice o todavía no lo sé. Claro, es que ese mismo local estuvimos trabajando muchos compañeros, era el Silver Street. Eso. Entonces, pues bueno, Fer, que era el dueño, pues decidió abrir un estudio a pie de calle y nosotros decidimos quedarnos como en un estudio más privado. Y entonces lo convertisteis, ¿no? Exacto. Vale. Pues guay. ¿Y qué tal el tema de los estudios, trabajar todos en un sitio, tal? Yo creo que es lo habitual, ¿no? Porque si trabajas normalmente los sitios donde se hacen tatuajes y tal, suele ser estudios específicos dedicados a ello, a veces también se hacen piercings, tal. Sí. Supongo que como tú también has dicho que te has ido... ¿Por qué países has dicho? Suiza... Estuve sobre todo en Europa, en Suiza y Londres. Y Londres también. Y ya por España, pues suelo estar fijo en Sevilla, Bilbao, Madrid y Barcelona. Imagino que también te vendrá gente de otros sitios también a vuestro estudio, una temporada, ¿no? Sí, siempre viajan. La verdad que en eso estamos muy orgullosos también, que la gente valore también esto y estén dispuestos a viajar desde Estados Unidos incluidos. Madre mía. Que son a Murcia. ¿Hola? Sí, a Murcia. Concretamente, claro. A Murcia. Y es muy guay, la verdad que guay. Muy satisfactorio. Porque ¿crees que el mundillo del tatuaje ahora con los estudios y tal
hay como una competencia mucho mayor, porque imagino que el mundo del tatuaje, pues sí, se ha vuelto un poco más moda o más tendencia. Sí, claro, es como entonces, los barberos y todo eso. Imagino que ahora habrá muchos más estudios de tatuaje y ahora habrá como una competencia mucho más fuerte, ¿no? Sí, a ver, evidentemente lo que nosotros llamamos, por ejemplo, walking, que es pues lo que te decía antes, el nombre de mi hijo, pequeños tatuajes así de público general. Sí. Eso ya aquí en Murcia, aparte de que no es una ciudad turística, para que podamos tener ese tipo de... Ya. Eso ya no existe. O sea, al final hay tantos estudios también solo dedicados a ese tipo de tatu, o si no te lo hace mi primo en su casa, Sí. que eso ya no podemos contar con ello. O sea, es algo que antes nos daba como más, como un sueldo extra, Sí. pero ya no... Ya no hay tanto público para que vaya No, buscándolo, ¿verdad? no. Sobre todo porque la gente que quiera ir a ese público ya se especializa en Exactamente. esos flashes, Claro. en tatuajes Sí, ya ya hay... pequeñitos. Es como que la apertura de muchos estudios ahora cada vez está más enfocado a ese tipo de tatuajes, Mm, ¿no? Al fine line y a todas estas cosas. sí, claro, Mm, claro. Porque al final imagino que efectivamente hay muchos estilos de tatuaje. El blackwork, que es el que haces tú, ¿verdad? El ujú. blackwork, tienes el fine line, tienes el tradicional, el neotradicional, Claro, sí, todos esos hay. estilos. Hay público para todo, ¿no? Exacto. Hay público para todo. Mm. Ya hemos hablado sobre esto también. Bueno, ya nos queda muy poquito. ¿Tú crees que va a llegar un punto en el que todo el mundo esté tatuado? Bueno, yo creo que no. O sea, al final es verdad que el tatuaje cada vez con los años ha sido como mucho más aceptado y la Sí. gente pues le tiene menos miedo, ¿no? Pero yo creo que al final también por la aceptación social, ¿no? Sí. Pero no lo creo. Yo creo que hay gente para todo y que siempre habrá gente que no le que no mole. quiera tatuarse. Yo estoy deseando que mis padres se tatúen y que están los dos jubilados y no hay manera. Pues es un buen momento. Es un buenísimo Ya momento. que más da, ya, ¿no? Claro. Totalmente, pero no hay manera. No hay manera. Pero yo ya por la mentalidad, mis padres tampoco, ¿eh? Muchas Ya. veces le he dicho a mi madre de broma, vamos a hacernos algo. Y me dice, ¿yo? ¿Tatuaje? Yo no. Sí, están como más cerrados, pero fíjate, yo tatúo a mi abuela con 94 años. Buah. O sea, Guau. más que la mentalidad de mi abuela. Y la tía, vamos, a tope, quería más. Dios, ya ves. Pues qué chulo, en verdad, ¿eh? Sí, Muy bonito eso fue genial. Sí, Fue sí. maravilloso. Pues yo creo que depende de las personas. Hay mucha gente que lo ve como... que yo creo que de todo, ¿no? Peca un poco de... Cuando algo pasa a ser como mainstream, yo creo que peca un poco de todo. Hay gente que utiliza el tatuaje como expresión, porque mola. Total. Y luego hay gente que se hace algo porque es Pura chulo moda también, y luego claro. pues se arrepiente porque ya es para toda la vida. Sí, ¿no? también pues un poco cuenta con cómo es la persona. O sea, hay gente muy insegura también. Ya. Y es complicado, claro. Sí, es complicado. De cada perfil, cada persona es un mundo. Lo ¿no? mejor es no tomarte nada a pecho ni... Totalmente. Imagínate... Bueno, yo lo voy a decir, ¿vale? Aquí un poco travieso, pero tengo 2 tatuajes, me lo puedo permitir. También habrá gente que tenga un calentón, diga, voy a tatuarme. Y imagino que habrá gente que está muy tatuada, que también tenga como cierta... ¿Cómo lo puedo decir? Que tenga como... que mentalmente no sea la persona más estable y decide hacerse tatuajes en base a ello, ¿no? Claro, todo eso... Lo cual es un poco peligroso, porque Sí. eso hace que la inestabilidad en algún momento se te cruce y digas, ¿tú qué me he hecho? Pasa, claro. Pero que claro, pasa. es una cosa que hay que asumir. Claro, hay que asumir cómo eres. Imagino también que puede ser que un tatuador pueda ver un perfil determinado de una persona que digas tú, esta persona no sé si se debería hacer esto. No sé si se te ha dado el caso. A ver, de por lo decir, no te general, deberías de cuando tú tatuar. veas... Yo soy capaz de ver a día de hoy a gente inestable. Entonces hay a veces que no me meto en esos temas. Por otro lado, hay gente que no se le ve tampoco. O sea, tú no puedes tampoco ver Tampoco la salud puedes. mental de la peña, vamos, Lógico. ni de coña. Entonces, bueno, pues al final es responsable. Somos adultos. Sí. Al final hay gente que se le ve muy evidente, porque a mí me pasó con una señora que se le veía muy evidente y al final rechacé ese tatu porque sabía que me iba a tener más problemas que Sí. beneficios. Pero cuando no es tan presente, cuando no lo ves
nosotros no podemos mirar a través de nada. Claro, y que no es vuestra responsabilidad. Totalmente. Si vienes a un sitio siendo mayor de edad, Tú quieres un haces tu servicio, tatuaje, exactamente, y nosotros te lo damos. aparte de que tenéis que hacer dinero, evidentemente. Claro, O sea, sí. tampoco puedes rechazar un proyecto que digas tú, yo no sé esta persona cómo está, pero oye, el dinero... A ver, luego hay ética también delante de eso, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor con 18 años, pues me quiero tatuar la mano, el cuello o la cara, pues evidentemente ya es la ética de cada profesional. 18 Sí. años, pues habrá gente que diga, ah, dinero, pip, Ya, y te hace un lo que tatuaje. sea. Bueno, ¿Tú qué ahí está opinas? la ética. Pues yo opino que no es buena idea. Creo que hay más sitios para empezar Sí. y que esos son los últimos. No te mola empezar por el cuello, por las manos, ¿no? Así Me de primera. Y por la cara ya me imagino que menos Me todavía. parece totalmente innecesario. O sea, hay mucho cuerpo para que tú puedas. O sea, Tantear, ¿no? exactamente. Tantear. Sí. Empezar Total. poquito a poco. No tan visible. Bueno, pues ya para finalizar, ya acabamos. Sobre la inteligencia artificial hemos hablado antes de diseño que no se han hecho de verdad, pero que se finge como que se han hecho. Ujú. ¿Queréis que se van a hacer diseños que ya sean tatuados ya con inteligencia artificial? Hemos dicho antes que sí, si no me equivoco. Sí, Es que me salió a mí en Instagram un vídeo de un tío con una máquina automatizada, con un láser sobre un blackout, que le estaba haciendo como un diseño, como una AK-47 o no sé qué. Digo, madre mía, ¿qué está pasando? Digo, Sí que es ahora... una máquina que tatúa directamente, ¿no? Pero ¿Te era refieres? láser, Ujú. sobre blackout. Ah, vale. Que le estaba haciendo un dibujo Ah. sobre una Ya, máquina automática. vale. En plan, le das y te hace el parámetro, perfecto. Digo, qué locura, estamos ya entrando, ¿no? Porque si algún día los tatuajes se pudieran hacer mediante procesos ya automatizados de máquinas y cosas de esas, qué cosa más fea, ¿no? Porque yo considero que lo bonito también del tatuaje es sentarte con la persona, que te asesore, que te diga esto aquí, esto aquí, esto aquí, que lo vaya haciendo. ¿Sé qué opinas? Que al final yo pues opino lo mismo que hablábamos antes. Creo que en cada proceso artesanal, a mí lo que yo veo y lo que a mí realmente me encanta es el alma que se predispone en ese objeto o en ese tipo de arte. Sí. En las cosas sin alma se ven. Se Los nota. muebles sin alma se ven, o sea, los objetos cerámicos de fábrica se ven, todo se ve. Entonces, yo creo que también depende de la experiencia y el gusto que tenga el cliente, ¿no? O sea, o el consumidor en este caso, el que sepa apreciar realmente un trabajo artesanal o no, o cualquier cosa le parezca maravillosa, porque es que la putada es que el gusto es complicado. Hay gente para todo. Sí, O sea, al totalmente. final habrá que totalmente. respetarlo. Surgirá, Sí, tarde o temprano surgirá. Igual que surgen los avances tecnológicos, pues habrá que respetarlo y ya está, ¿no? Sí. Pues nada, y ya para terminar, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál crees que tú cuál piensas que es tu trayectoria? ¿Qué es lo que te gustaría a ti en el futuro dejar como huella? Pregunta complicada, ¿eh? Sí, es muy complicado, ¿eh? Es que yo me veo tan joven. Pregunta complicada. Mira que todo el mundo a que le hago esta pregunta me dice lo mismo. Sí. Pues yo qué sé que voy a estar haciendo de aquí a 10 años. Sí, si es yo que soy muy vivo joven mucho el para estar día. ya pensando ya Yo en vivo mucho el día a día, es verdad Sí. que como mucho miro a un mes. la respuesta que me da todo el mundo, fíjate. Qué fuerte, ¿eh? Sí, Estamos sí. ahí. No, pero bueno, al final, dentro de que tú hagas tu trabajo, encontrarás tu propia motivación, ¿no? Y tu motivación va Sí, es que bastante al alineada final con... yo creo que esto es, a mí la motivación es el día a día, ¿no? El que a mí me apetezca hacer cosas, dibujar, crear objetos, tal. Entonces no pienso en un legado, o sea, pienso en divertirme en este momento. Sí. O sea, como que no pienso más allá ni creo que eso luego, pues, si pasara, pues no sé, como a lo mejor algunos otros artistas que una vez muerto Sí, se ha visto ¿sabes? el porqué. A ti te va a pillar viva todavía, El no que te preocupes. Te queda por delante. No sé, pero a mí solo me gusta jugar, seguir haciendo lo que me gusta, que es divertirme, y lo demás no veo un propósito más que Sí. el día a día de diversión y poco más. Vivir del arte y Exactamente. seguir creando cartelitos Totalmente. que vayan para ahí Sí, con tu obra, ¿no? Que totalmente. eso también es bonito. Sí, está muy guay.
Algún día tienes que hacer una reunión con toda la gente que tenga un tatuaje tuyo y llena una plaza, yo creo. Lo he pensado, sobre todo cuando hago cosas muy recurrentes, a lo mejor como los mosquitos o el tipo de babosas negras que hacía, como al final son mucha gente la que se está tatuando eso, es como reunirlos a todos, ¿no? El ejército del mosquito o el ejército de... Eso estaría guay, ¿eh? Hacer una Muy foto, guay, hacer sí. un evento, total. Yo creo que llena un estadio si te pones. No tanto, pero sí. Entre toda la gente que has tatuado, Es muy seguro guay. que sí. Pues nada, pues esto ha sido todo. Espero que te lo hayas pasado bien. Que Muy no guay. hayas estado muy nerviosa. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Está un poquito nerviosa, la verdad que sí, porque lo que te decía antes, yo me pongo cero. Es normal. Y seguramente luego no quiera ni verme aquí. Pero... No pasa nada. Pues nada, pues me alegro. Yo también al principio yo me notaba, digo, madre mía, pero bueno, hay que ponerse. Sí, hay que ponerse, se supone, ¿no? Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y corten.